Bien, buenas tardes o buenos días cuando estén mirando esto, buenas noches. Esta no es una clase nueva, esto es tomar la clase que tenía errores y tratar de subsanar esos errores tomando la parte que no se escuchaba bien y rearmándola. ¿Sí? Los contenidos son los mismos, solamente lo que estoy dejándoles es la primera diapositiva para que se organicen y se guíen que es la misma clase. ¿Sí? Así que vamos a pasar a la parte que tenía errores y así podemos darle una mirada un poquito más profunda al tema que vimos en clase. Para esto, bueno, vamos a compartir la pantalla y vamos a ir a las diapositivas correspondientes. Voy a tener que pasar unas cuantas, no se preocupen. Y nos vamos a parar a ver acá. Bien, aquí es donde empezó a tener algunas dificultades, aunque si bien ya se escuchaba, todavía se escuchaba bien, quise hacer un corte en un lugar que tuviera algún sentido hacerlo. Y acá lo que ven ustedes, que es como lo vieron en clase grabada, son los primeros dispositivos que se utilizaron para intentar aerosolizar partículas de medicamentos que pudieran ayudar a broncodilatar a los pacientes asmáticos. Por supuesto, estos tenían un grave error, y ustedes lo van a pensar, como un paciente que tiene dificultades para entrar y sacar el aire puede soplar su propio elemento para administrarse determinado fármaco, y además cuál sería el tamaño de la gota que sería capaz de soplar y la distancia a la cual podría llegar en la vía aérea. Claramente esto era una gran invitación al fracaso del tratamiento, pero sin embargo se manejaron así durante muchos años la administración de medicamentos para el asma. Eran pastillas que se diluían en agua. Luego se soplaban a la vía aérea del paciente. Algunos tenían la suerte, por ejemplo como este sistema, que podían calentarse un poco. ¿Sí? Entonces esto se colocaba en las fosas nasales y esto se soplaba. Entonces como aquí había un poquito de agua caliente, esto podía hacer algo más de vapor. Pero de todos modos la llegada de estas moléculas de agua era bastante limitada. Vamos a definir el asma porque esto es algo de lo que ustedes después van a tener que hablar conmigo, no porque yo les vaya a preguntar la definición de asma, pero sí para que tengan en cuenta que si no conocemos la definición, difícilmente podamos saber de qué estamos hablando, ¿sí? En principio es una enfermedad crónica. El asma no se cura. Si un niño o adolescente es asmático o hiperreactivo bronquial, mejor dicho, en la infancia, no se lo considera asmático hasta que esto se instala como enfermedad crónica que suele presentar determinadas cantidades de episodios recurrentes, ¿sí? O brotes, o también llamados crisis. Estos episodios recurrentes y angustiosos se caracterizan por justamente la sed de aire, la opresión del tórax, la presencia de estas sibilancias inspiratorias que ya las vimos en clase, tos durante la noche, es el paciente que empieza a toser un rato largo después de que se acostó, ¿sí? Porque bueno, hay edema, hay producción de moco, hay constricción de la vía aérea, y todo esto se percibe más en decúbito supino. O puede ser que el paciente amanezca con episodios de tos bien significativos, bien audibles. ¿Qué factores de riesgo hay? Hay un montón. Acá sí diría yo que para un hiperreactivo bronquial todo sirve. Pero hay algunos que nos están hablando de factores de riesgo más valorados a través del tiempo, más estudiados a través del tiempo, y uno de ellos es la atopía. Ustedes van a pensar, pero atopía yo lo asocio con el niñito que tiene los cachetitos colorados y la piel como rugosa, sí, es la misma atopía. Y es una predisposición del cuerpo a producir un anticuerpo llamado inmunoglobulina E, o IgE. ¿Y por qué esta predisposición? Y bueno, todos nos encontramos todo el tiempo frente a alergenos, sobre todo alergenos ambientales. Los pacientes con esta predisposición genética a tener atopía responden de una manera exacerbada.
Lo bueno de esto es que puede ser analizado en sangre los valores de inmunoglobulina E y a partir de ahí también se puede planificar algún tipo de tratamiento. ¿Sí? Por eso que son los más valorados y los más estudiados. Después puede haber predisposición genética y una historia familiar de asma también. Riesgos mayores en la exposición ambiental, no es lo mismo vivir en un sitio que en otro, o estar expuesto a sustancias tóxicas que otras, no es lo mismo. Vivir en una casa donde todos fuman, o donde hay alfombras, donde se juntan ácaros, o en zonas fumigadas, donde la exposición a alergenos es mucho más frecuente y también es mucho mayor en cantidad, por lo tanto tiene más probabilidades de hacer síntomas, de dar respuesta. ¿Sí? Algunos otros factores de riesgo, como pueden ser los factores de riesgo emocionales u otra clase de factores de riesgo, también pueden hacer que se produzca una crisis, no la enfermedad, pero sí una crisis o un exacerbamiento de los síntomas. Esto es una de las cuestiones que se plantean a nivel internacional, y como todo lo que se plantea a nivel internacional como meta de salud, también hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Hablamos de un aire más limpio, pero luego ningún gobierno de ningún país del mundo hace algo para que ese aire se mantenga más limpio, o al menos no empeore. Por lo tanto, esto es un poco como pasarle la pelota al paciente, diciendo, bueno, exposición al aire en interiores y aparición del asma. Sí, dentro de mi casa puedo cuidar ciertas variables, pero una vez que salgo a la calle ya las pierdo por completo de control porque son decisiones políticas, no son decisiones individuales. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber dentro de la casa agentes biológicos que han dado pruebas suficientes de relación causal, es decir, si hay ácaros de polvo doméstico es altamente probable que el paciente tenga hiperreactividad, que pueda convertirse en una crisis asmática o en una molestia. Pruebas que hay que son un poco más limitadas o con una asociación un poco más leve, la presencia de cucarachas, sobre todo en niños de edad preescolar, son tremendamente alergénicas las cucarachas, y en épocas invernales, en las épocas en que se producen los brotes de virus incisional respiratorio, el virus incisional respiratorio tiene muchas probabilidades de producir una crisis asmática. Después hay agentes químicos que tienen pruebas suficientes de asociación, ¿sí? Tanto el humo del tabaco en el ambiente como la ropa que traen las personas que fumaron y entran en un ambiente cerrado donde hay niños con alta hiperreactividad bronquial. Es decir, que la recomendación es dejar las camperas por fuera de la casa o la ropa con la que uno viene de la calle, que viene impregnada de este humo de cigarrillo. Esto colabora bastante en el control de la vía aérea de estos pacientes. Después, ¿qué otras recomendaciones da la OMS para estas cuestiones? Reducir la exposición de ácaros en el polvo doméstico. Usar forros para colchones y almohadas que puedan ser lavables y removibles. Lavar las sábanas cada semana. Evitar los rellenos de plumas que estaban tan de moda porque son supuestamente más cómodos. Matamos un pájaro de un solo tiro aquí, por decirlo de una manera bastante especista. No matamos animales para rellenar las plumas y de paso no tenemos tanto riesgo de hiperreactividad bronquial en el paciente. Adquirir animales de peluche que se puedan lavar, ¿sí? Que no juguetes que no puedan ser lavables porque son un gran depósito de ácaros, ¿sí? Sobre todo los de tela. Y reducir el nivel de humedad en las casas todo lo que se pueda. Y esto también tiene que ver con el viejo mito de no abras las ventanas en invierno que les va a dar un broncoespasmo, y en realidad el encierro con calor provoca más broncoespasmo que si ustedes durante las horas soleadas del día ventilan la casa. O les dicen a sus pacientes o familiares que pueden ventilar la casa. Fíjense que son medidas de higiene bastante sencillas las que podemos utilizar para evitar que el paciente que tiene hiperreactividad bronquial o es asmático desarrolle una crisis. Esto sumado, por supuesto, al tratamiento farmacológico de sospecha. Y acá tenemos la relación entre el humo del cigarrillo y el asma. Esto es un trabajo muy interesante del año 2013, ¿sí? Se publicó en el European Respiratory Journal.
es una revista muy interesante, sí, que publica todo el tiempo trabajos sobre la respiratoria y asma, sobre hiperactividad bronquial y asma. Entonces, ¿qué dice acerca del cigarrillo? Dice que hay una relación peligrosa, ¿por qué? Porque aumenta la prevalencia de asma en el paciente y en su entorno. Porque aumenta la incidencia de asma, es decir, los casos nuevos de asma. Porque puede empeorar la severidad del asma en los pacientes que ya están enfermos o que tienen riesgo de hacer hiperreactividad bronquial. Que aumenta la mortalidad por asma, fumar aumenta la mortalidad por asma, diríamos por asma, y además puede generar obstrucción persistente, es decir, puede generar que el paciente se convierta en un paciente EPOC, es decir, que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que se asocia con asma no controlada, tiene una fuerte asociación con el asma no controlada, aún con tratamiento. Con la pérdida de la función pulmonar, esto cualquiera de ustedes lo ven, el familiar o la familiar que fuma tiene menos capacidad respiratoria, por ende, tiene menos capacidad de hacer actividades en la vida diaria, y esto está relacionado directamente con la pérdida de la función pulmonar. La obstrucción permanente, paciente que tose, 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 tose. Y también puede ser que disminuya el fumar la respuesta a corticoides inhalados. ¿Y cómo es la patología? Fíjense los pulmones normales y los pulmones con asma. Esto es todo material que es de uso público, digamos, para pacientes y familiares también, o sea que no reviste ningún tipo de dificultad para adentrarnos en la primera mirada del asma. Un pulmón normal, entre comillas, es un pulmón expandido, es un pulmón cuya vía aérea, sus bronquios, ¿sí? Su vía aérea superior, y acá vamos a jugar con esto, su vía aérea superior extratorácica, su vía aérea intratorácica, que está dentro del tórax y los pulmones, es amplio el radio que tiene, mantiene una arquitectura permeable, ¿sí? Y fíjense lo que pasa con el asma del paciente que se la pasa tosiendo. Esto empieza a angostarse por edema, por cambios en la presión, por la presencia de moco, y ante este árbol bronquial hábil para sostener la respiración y la ventilación, y este otro, hay un mundo de diferencia en relación con lo que después vamos a ver en la oxigenación y la ventilación del paciente. ¿Por qué? Porque anatómica y fisiológicamente esto es altamente disfuncional. ¿Qué vemos acá? Vemos lo que habíamos hablado en clase y que yo les hacía dibujitos y que por ahí los dibujitos no son tan útiles como una imagen. Por eso es que estoy rehaciendo esta clase. Aquí tenemos una vía respiratoria normal con un músculo liso relajado. ¿Se acuerdan que yo les decía que el efecto beta-adrenérgico relaja el músculo liso, ¿sí? Donde hay espacio para la entrada y salida de aire? Luego empieza a haber una vía aérea de un paciente con un proceso asmático, ¿sí? Una asma crónica. Este paciente está intercrisis. Ya tiene su músculo liso relajado, pero por dentro de la vía luminal del bronquio, ustedes ya empiezan a ver que hay edema, que hay estrechamiento, ¿sí? Que la pared está inflamada y engrosada. Por afuera parece que el músculo liso está relajado, pero por dentro además está habiendo edema, proliferación de moco, estrechamiento de la vía aérea, y si el aire pasa sin dificultades, acá se necesita mucha presión de aire para que el aire entre y salga. Esta presión que se necesita para que el aire entre y salga va a condicionar que esto cada vez empiece a engrosarse más durante la crisis o ataque asmático, ¿sí? Esto ya comienza a convertirse en un músculo contraído, que ustedes ya hoy saben que para relajar ese músculo necesitamos la administración de beta-2 adrenérgicos inhalados, ¿sí? Y empieza a ver lo que habíamos hablado también del atrapamiento aéreo. Es decir, este aire que se quedó confinado acá no puede salir porque este caño está angostado, está estenosado, está contraído. Es decir, que vamos desde un estado
de salud hasta la crisis asmática. Pero mientras tanto, en el medio, no crean que el paciente está sano, el paciente está teniendo estas características, que ante la exposición de sustancias o de situaciones que le favorezcan la crisis asmática, va a desarrollar este modo, van a encontrarse con esta patología o con este cuadro clínico. Va a tener estas características su respiración, y va a ser una respiración laboriosa, dificultosa. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las condiciones fisiopatológicas que tenemos durante el asma. Las vamos a dividir en algunas cuestiones para que ustedes las puedan tener en cuenta y también las puedan ir leyendo del libro. ¿Sí? Hay alteraciones estructurales, hay alteraciones que tienen que ver con la hiperreactividad bronquial de la inflamación y hay alteraciones que tienen que ver con la disminución del calibre. Entre las estructurales tenemos lo que llamamos fibrosis subepitelial, es decir, está más rígido, ¿sí? Ese bronquio es más rígido, por eso está fibrosado. Hay hipertrofia e hiperplasia del músculo liso. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho trabajar contrayendo y relajando. Hay más vasos sanguíneos en la pared, ¿sí? Para intentar mejorar el intercambio gaseoso. Hay una disminución del calibre por edema de la vía aérea, ya lo habíamos hablado esto, ¿se acuerdan? Edema que responde a varias cosas, que responde a la inflamación vía los alergenos, que responde a la tos que el paciente va teniendo todo el tiempo mientras tiene una crisis asmática, y esto va aumentando las presiones y generando más edema, a la hipersecreción de moco, ¿sí? Al engrosamiento de la vía aérea producto del remodelado. Esto quiere decir eso que alguna vez se inflamó, no vuelve completamente a cero cuando la crisis pasa. Hay hipersecreción de moco, ¿sí? Porque las células productoras de moco empiezan a trabajar de más porque empiezan todo el tiempo a percibir, a registrar que hay una sustancia que hay que alejar de la vía aérea, que hay que atraparla en moco para que salga. Hay desacoplamiento en el bronquio de la contracción por la inflamación, y esto que yo les decía genera aún más edema, ¿sí? Están sensibilizadas las terminales nerviosas, es mucho más contráctil el músculo liso. Esto produce que ante cualquier mínima posibilidad de que se produzca el broncoespasmo, se va a producir, es decir, en otra persona, por ahí el mismo alergeno, vamos 3 personas a la pileta con mucho cloro, 2 personas nos molesta la nariz y los ojos, y un asmático hace broncoespasmo. ¿Sí? Hay una predisposición también a que esta contractilidad del músculo liso se vea aumentada frente a un estímulo menor. ¿Y qué le preguntamos al paciente entonces para diagnosticar el asma? Si presenta tos fastidiosa, esta tos fastidiosa ustedes la tienen que conocer, porque es esta tos que no cede con nada, ¿sí? Tose, 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 tose el paciente. Ustedes lo escuchan en el tren toser sin parar, que el paciente le da mucha cosa, porque está tose y no para, ¿sí? Más que nada en estas épocas en las cuales parece que toser es como la peste amarilla. Sobre todo de noche, esta tos la despierta a la persona, ¿sí? La hace levantarse, muchas veces hay vómito, y vómito de mocos, ¿sí? Sobre todo en los niños, hemos estado de vomita flemas, dicen las mamás, se despierta a la noche y vomita flemas, bueno, los adultos también, ¿sí? Tos o sibilancias después de la actividad física mínima, corren el colectivo, juegan un ratito los chicos y empiezan con la sibilancia, ¿no? No me salen hacer sibilancias porque estoy simpática, pero hay problemas respiratorios en los cambios de estación, sobre todo cuando pasamos del calor al frío, del frío al calor. Puede haber opresión torácica, tos y sibilancias después de que se exponen a algún alergeno en particular, ¿sí? Estar atentos a resfríos que duran más de 10 días, resfríos que son, la gente llama tengo resfrío nasal y tos nada más, sin fiebre inclusive. Y lo más importante de todo es que cuando instauramos un tratamiento de sostén, el paciente siente alivio, ¿sí? Le va muy bien con los bronquidilatadores. Entonces, ¿cuál es la clínica del asma que dice Iniciativa Global para el Asma?
¿sí? La iniciativa global es una estrategia para manejar y prevenir el asma que se publicó en el año 2017, hace muy poquito, y que todavía sigue en uso, y que nos habla de algunos puntos para tener en cuenta. Primero, cómo es la clínica, ¿sí? La clínica es de disnea, o sea, el paciente siente falta de aire, tos, sibilancias, que es ese sonidito finito al final de la inspiración, opresión del tórax, porque siente que le falta el aire, y muchos pacientes creen que se están infartando. No se infartan. ¿Y cómo son estos síntomas de esta clínica? Se producen en forma variable en el tiempo y en la intensidad. Es decir, pueden a veces remitir solos, ¿sí? Aparecen o empeoran tanto en la noche como en el despertar, pero sobre todo en la noche. Esto también tiene que ver con el ritmo circadiano, ¿sí? Pueden ser desencadenados por ejercicio, risa, alergenos, aire frío, no desestimen los aire acondicionados, existen ambientes muy calefaccionados, ambientes muy fríos, ahora que es el invierno, ¿sí? Y aquí inclusive no figura, pero hay que ver cómo se calefaccionan las casas en invierno, si realmente tienen tiro balanceado, si realmente si hay gas común en la de gas con garrafa, o querosén, o la forma en que calefaccionen la casa, por favor mantengan la casa ventilada, porque todos esos gases que se desprenden de esa mala combustión también desencadenan crisis asmáticas. Pueden aparecer por primera vez o agravarse frente a una enfermedad respiratoria, viral, ¿sí? Un resfrío común, una gripe, ahora que estamos en época de influenza, sincicial respiratorio, adenovirus, todos los virus que producen infección respiratoria alta en los pacientes pediátricos, pero que también pueden producir infección respiratoria baja en los pacientes adultos. Antecedentes familiares o personales de atopía, ¿se acuerdan de que habíamos hablado de atopía hace un ratito? Esto que se le ponen los cachetes colorados y muy seca la piel, como con puntitos. Y esto es un signo de que hay que ir a medir IgG para ver si el paciente realmente es hiperreactivo. ¿Qué examen físico vamos a hacer? Vamos a ir a escuchar sonidos y sibilancias durante la respiración normal, acordándonos que las sibilancias casi siempre son expiratorias. Ir a ver la hiperexpansión del tórax, ¿sí? El paciente que expanda y luego ver cómo retrae ese tórax, para recordar el famoso tórax en tonel que pueden presentar los pacientes que además de asma tienen POC. Aumento de secreciones nasales o pólipos nasales, pedirle al paciente que hable, ver qué tipo de habla tiene, si tiene un habla nasal. Si no se acuerdan cómo es un habla nasal, algunos habrán visto de Nani y cómo hablaba con la nariz como tapada. Dermatitis atópica, eczemas, afecciones alérgicas de la piel, inclusive pacientes con antecedentes de enfermedades autoinmunes, como pueden ser la celíaca, ¿sí? Hombros encorvados. ¿Por qué encorvamos los hombros? Para poder mejorar la capacidad respiratoria, deformidad del pecho. Ustedes van a hablarme del tórax en tonel cuando lo vayan a buscar. Edema nasal, producido justamente por estas diferencias de presión y de presión hidrostática en la sangre en la nariz. Mediada por histaminas, por eso van a tratar a los pacientes con antihistamínicos también. Indicaciones de alguna afección alérgica de la piel. Todas estas son hallazgos del examen físico, ¿sí? También hay otras pruebas para determinar que el paciente es asmático. Y una de ellas es la espirometría. La espirometría es un aparatito en el cual le hace soplar varias veces al paciente para poder ver qué cantidad máxima de aire se puede exhalar forzosamente. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la inspiración profunda y forzada, donde yo puedo meter mis 500 aproximadamente de volumen corriente y luego puedo meter bastante más aire? Bueno, se le pide al paciente que ingrese todo el aire que pueda dentro del tórax y luego lo exhale, ¿sí? Si notamos alguna dificultad, se puede broncodilatar al paciente y pedirle que repita el ejercicio para ver la efectividad del tratamiento. La espirometría nos sirve también para ir monitoreando cómo va respondiendo el paciente al tratamiento farmacológico.
¿sí? ¿Qué tanto se puede broncodilatar el paciente? Sobre todo entre crisis y crisis. Y acá vamos a un cambio importante, que por ahí ustedes en la bibliografía más viejita les va a costar encontrarlo de esta manera, van a encontrar como asma leve, moderado y grave. Sí, eso no es que no existe, ¿sí? Pero no lo usamos ahora, porque hablamos de control versus severidad. La severidad sigue siendo la misma. El asma puede ser leve, moderada o grave, ¿sí? Y tiene que ver con los síntomas, tiene que ver con los exámenes funcionales respiratorios, o sea, la espirometría, entre otras tantos, el uso de beta 2, qué número de exacerbaciones tuvo el paciente en el año, ¿sí? Es inherente a la enfermedad, la severidad. Hay enfermedades que son de por sí severas, ¿sí? Y se utiliza esta severidad para ver qué tipo de tratamiento le vamos a dar al paciente, intercrisis, para que no empeore. Ahora, hay una manera un poco más adecuada a cada paciente, en el cual lo que hacemos es tratar de ver si lo que estamos haciendo con este paciente asmático nos está dando resultado. Y ahí es donde hablamos de asma controlada o asma sin control. ¿Por qué? Porque contamos con toda la batería farmacológica y de tratamiento higiénico para que el paciente no presente crisis, ¿sí? O por lo menos presente la menor cantidad de crisis posibles al año, ¿sí? Ya que cada crisis deteriora ese pulmón. Entonces, cuanto más controlada esté el asma, ¿sí?, mejor nos va a hablar de que hemos seleccionado y estamos implementando y el paciente está colaborando haciendo el mejor tratamiento posible. En cambio, si el paciente empieza a tener un montón de situaciones de crisis asmática, bueno, pues entonces algo de esto lo tenemos que modificar porque nos encontramos con un asma que no está bajo control, independientemente de si estas crisis son leves, severas o graves. Y acá tenemos algunas de las determinaciones que uno podría tener un cuadrito y decir, bueno, ¿cuándo puedo decir que un asma está controlada, parcialmente controlada o no controlada? ¿Sí? Entonces aquí hablamos de síntomas diarios, hablamos de limitación de las actividades, hablamos de los síntomas nocturnos, de la necesidad de utilizar medicación de rescate, que se le dice al paciente, bueno, frente a la aparición de síntomas, usted, en vez de 2 disparos de salbutamol al día, hágase una seriada de disparos antes de salir corriendo al médico. Bueno, ¿cuántas veces necesitamos medicación de rescate? Y cuantas más veces lo necesitemos, menos controlada va a estar el asma. No sé si se puede llegar a entender, pero espero haberme hecho entender. En relación con la línea recta que une que el asma esté controlado y lo consideremos leve, semicontrolado, parcialmente controlado y lo consideremos moderado, o no controlado y consideremos que el paciente tiene un asma grave, ¿sí? Pero la forma, la nomenclatura que utilizamos a nivel internacional y que nos sirve para también compararnos con otros pacientes de otros lugares va a ser esta. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la crisis asmática? Porque hasta ahora hemos visto los de asma. Sí, tenemos factores de riesgo para desencadenar asma. Ahora, ¿qué riesgo tengo para crisis? Y bueno, tengo comorbilidades del paciente. Que el paciente fume, que tenga alergias, ¿sí?, que tenga obesidad, que no use corticoides inhalados, ¿sí?, o que no haga el tratamiento indicado, que tenga una falta de adherencia al tratamiento indicado, y acá no estamos hablando de las causas de la falta de adherencia, ¿sí?, simplemente que no lo esté pudiendo llevar a cabo. El uso de más de un aerosol de 200 dosis, ¿sí? Esto es un predictor de mortalidad. Si necesita más de 200 dosis de betabloqueantes adrenérgicos al mes, es un signo predictor de mortalidad. El paciente tiene un asma que no está bajo control.
antecedentes de haber tenido crisis severas, inclusive que hayan requerido hospitalización y hospitalización con oxigenoterapia, o factores socioeconómicos adversos que no le permitan modificar ni su estilo de vida, ni tampoco adquirir la medicación de sostén entre las crisis. Entonces, ¿cómo se presentan las crisis asmáticas? Yo no sé si fue ustedes o fue en otra comisión, porque ya no me acuerdo, que les hablé de los algoritmos de trabajo. Estos son algoritmos de trabajo, ¿ven? Entonces, yo me paro y digo, el paciente tiene crisis asmática. Bien, estas crisis asmáticas pueden ser de evolución rápida. Bien, el paciente llegó con su primer momento de evolución de la crisis asmática. Se sentía mal hace un rato, llegó al hospital. Pudimos implementar terapéutica de tratamiento para la crisis asmática, que ya la vimos en clase, se resolvió. Perfecto. No se resolvió. Está avanzando hacia asma casi fatal. Seguimos intensificando el tratamiento, entonces ahora le dimos otra dosis de corticoides intravenosos, aumentamos la cantidad de beta 2, utilizamos sulfato de magnesio, colocamos oxígeno, colocamos ventilación no invasiva, en fin, hicimos un montón de otros ayudantes para otro tratamiento para evitar el asma fatal. No hubo resultado, asma fatal. Tenemos por otro lado un paciente con evolución lenta, hace 3 o 4 días que viene con tos, broncoespasmos, se hace sus nebulizaciones en la casa, o utiliza sus MDI, sus corticoides y sus beta-2 inhalados. Llega este paciente a la resolución del problema, se queda en su casa y aquí no pasó nada. Esta evolución lenta lleva a que el paciente empeore, puede ir al asma casi fatal, asiste a un centro de salud, un hospital, un sanatorio. Bien, puede que con toda la terapéutica intravenosa y con toda la terapéutica que nosotros ya conocemos, que podemos ofrecerle al paciente en el hospital, resuelve el caso, listo, resolvió su crisis asmática. No lo resuelve, asma fatal. Es decir, esto es como para que ustedes vean cómo uno se ubica en alguno de estos lugares para poder tomar decisiones clínicas con el paciente, ¿sí? Estas decisiones clínicas acá pueden implicar aumento de las dosis de fármacos, la utilización de fármacos intravenosos, la ventilación no invasiva, el pasaje a terapia intensiva con ventilación invasiva y ventilación mecánica. Es decir, hay un montón de tratamiento. Nosotros un poco estamos parados en este lugar ahora, ¿sí? Porque no vamos a tratar el asma fatal. En realidad nadie va a tratar el asma fatal porque es el desencadenante del asma casi fatal. El mal desencadenante. Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo del asma fatal o casi fatal? Porque bueno, no todo el asma fatal termina en la muerte del paciente. Episodios previos de asma casi fatal. Es decir, que el paciente ya tenga una historia de que sea difícil controlar un episodio asmático. Que haya estado internado por este mismo tema durante el año previo. Que haya necesitado durante esa hospitalización de intubación y ventilación mecánica. ¿Sí? Porque haya sido inmanejable desde el externo, ¿sí? Ventilación no invasiva o con oxígeno. Manejo médico de baja calidad. Esto puede verse a múltiples cosas. Desde el desconocimiento hasta una mala indicación, pasando por la inaccesibilidad de ciertos tratamientos. Uso incrementado de agonistas beta. ¿Esto qué significa? Que el paciente cada vez usa más salbutamol. El nivel socioeconómico del paciente, que a veces no le permite ni acceder a estudios de un poquito más de complejidad para ver cómo está su asma, o directamente la compra de la medicación, o entender claramente cómo debe ser el tratamiento, y ahí está un punto fundamental de intervención de enfermería, y es que el paciente no se puede ir sin saber exactamente cómo tiene que utilizar estos tratamientos.
enfermedad psiquiátrica y trastorno psicosocial, porque difícilmente puedan sostener un tratamiento diario, ¿sí? Con varias aplicaciones al día. Hablamos ya de la atropía, polimorfismo en los receptores beta-2, es decir, que no todos puedan recibir este salbutamol y realmente que les haga efecto. Percepción disminuida, el paciente que ya está acostumbrado a respirar mal. El uso de tranquilizantes mayores que no le permitan al paciente estar despierto y lúcido durante el día como para seguir un tratamiento y que no haya un cuidador o cuidadora que lo ayude con estas prescripciones que tienen un horario, una forma de ser administradas, ¿sí? No es fácil administrar un MDI. Implica colaboración del paciente. Y el asma lábil, este asma que ante la primera situación de un poquitito de exacerbación hasta climática puede desencadenar un asma fatal o casi fatal. Hasta ahora sabemos cómo se produce la enfermedad o el cuadro clínico. Ahora vamos a ver qué hacemos, cómo tratamos el asma. A través, obviamente, de la monitorización y seguimiento, es decir, consulta programada con inmunología, las técnicas, ver cómo inhala el paciente, cómo exhala, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la educación respiratoria, ¿sí? El control ambiental, pedirle al paciente que no esté en lugares donde se fuma. Esto es un poco complicado si el paciente se tiene que tomar el colectivo o el tren en horario pico, porque el olor a cigarrillo en la ropa de la gente puede desencadenar una crisis asmática. Educación de autocontrol, y en esto las guías son bastante claras, dicen un plan de acción escrito y consensuado con el paciente, diría yo, para que el paciente lo tenga claro todo el tiempo y vaya viendo qué cosas puede hacer y qué no, y los consensúe con su equipo de trabajo. ¿Sí? No con su equipo de trabajo en su trabajo, sino con el equipo de salud que está trabajando con él. Y por último, el tratamiento farmacológico. Es el que nos compete en esta materia. ¿Sí? Entonces, hay algunos cambios a partir de la guía GINASMA, ¿sí? Que es la que nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer con los pacientes asmáticos, ¿sí? Y que los cambios más importantes tienen que ver con el asma leve, ¿sí? Que es el asma controlada. ¿Qué es lo que nos dice? Entre el 50 y el 75% de los adultos asmáticos tienen asma leve, o sea, tienen un asma controlado. Ya no se recomienda tanto el uso de, por ejemplo, salbutamol solo, que se usaba, un estimulante adrenérgico de corta duración. La S es por short, que es corto, ¿sí? A demanda, es decir, ay, me siento un poquito mal, me doy un par de pasos. En su lugar, lo que recomiendan es tener a dosis bajas una combinación de corticoides más formoterol, ¿sí? ¿Para qué? Para que si el paciente siente que realmente necesita una dosis más, utilice una mezcla entre corticoides y broncodilatadores, ¿sí? En los escalones 2, ahora los vamos a ver, recomienda como opciones juntas, ¿sí? Utilizar corticoides inhalados y formoterol, como en las dosis bajas de corticoides inhalatorios diarios. En los niños utilizan dosis bajas de corticoides inhalatorios con cada una de las dosis que toman de, por ejemplo, salbutamol. ¿Sí? De todos modos, estas recomendaciones de GINASMA han generado debate y controversia, ¿no? Esto siempre queda a decisión del médico. No es que yo les digo hoy, vayan con su hijito, hijita, sobrinito, nietito, vecinito, y le digan al médico, ¿cómo no estás haciendo esto? ¿Qué es lo que dice la guía GINASMA? No, no funciona así. En realidad, funciona debatiendo con la familia y a criterio del personal médico, en este caso, que va a prescribir el tratamiento. ¿Sí? Esto es una guía. Las guías siempre nos dan los grandes pasos de lo que tenemos que hacer. Aquí tienen ustedes, ¿sí?, cómo se empieza a escalonar a partir de la cantidad de síntomas que el paciente tiene,
¿sí? Que evaluamos diagnóstico, evaluamos comorbilidades, luego vamos a comenzar, ¿sí? Desde lo más sencillo, dosis bajas, ¿sí? Segundo ya le ponemos corticoides inhalados a dosis bajas y también corticoides con formoterol. Luego ya le empezamos a poner lo que se llaman LABA, que son los broncodilatadores de acción sostenida, de acción larga, por eso L es de long, ¿sí? Y bueno, y así vamos viendo, por ejemplo, si es necesario estudiar al paciente y agregarle algún otro tipo de coadyuvantes, como yo les decía, como el bromuro de hipratropio, o los moduladores de los leucotrienos, o algún antihistamínico, ¿sí? Esto es lo que vimos en clase, por eso no me estoy extendiendo. Y las opciones de rescate siempre es tener a mano un agonista beta-2 de acción corta, como puede ser el salbutamol, que hace efecto rápido y corto. ¿Qué dicen las guías GINA 2020? Que son las últimas que se han publicado hasta la fecha. Que para el manejo farmacológico las categorías de asma leve, moderado y severo, ¿sí? Deberían ser cambiadas la forma de nombrarlas como asma controlado, no controlado y con o sin factores de riesgo, ¿sí? Para poder hablar todos el mismo idioma. Que para poder evaluar el control del asma, es decir, qué tan bien le está yendo al paciente, cuando digo el control del asma me refiero cuánto puede el paciente controlar los episodios de asma recurrentes, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que preguntarle al paciente? ¿Tiene síntomas diurnos más o 2 veces por semana? ¿Se despierta debido al asma? ¿Necesita utilizar medicación para el rescate más de 2 veces por semana? ¿Y esto limita la actividad debido al asma? ¿O simplemente el paciente puede vivir igual?